Algunos tips para la implementación de la norma internacional de gestión de la calidad. 1. Esta norma aún en Colombia no se encuentra incorporada en el marco regulatorio. Sin embargo, desde el 15 de diciembre del año 2022 es un tema obligatorio a nivel internacional. Un primer aspecto es que la norma de gestión de la calidad es un requisito que los contadores públicos y las firmas de auditoría requieren como un sello en el desarrollo de ese ejercicio profesional en cualquier área relacionada con aseguramiento, revisión, servicios de aseguramiento y servicios relacionados. Actualmente los contadores públicos y las firmas de auditoría están obligadas a implementar la NICC1, la Norma Internacional de Control de la Calidad. Sin embargo, a nivel internacional se está implementando la NIGC1, que es Norma Internacional de Gestión de la Calidad. ¿Cuál es la principal diferencia? Que la NIGC1 está basada en evaluación de riesgos y este es un factor importante en una prestación del servicio. Otro aspecto tiene que ver con que la NIGC1 tiene 6 componentes, mientras que la NIGC1 tiene 8 componentes. ¿Cuáles son los dos componentes diferentes? El primero tiene que ver precisamente con la evaluación de riesgos y el establecimiento de controles, y la segunda tiene que ver con información y comunicación. Estos dos componentes no son obligatorios en Colombia, sin embargo, se sugiere que las firmas y los contadores la implementen a partir de la fecha. ¿Cuál es el primer componente de la NIGC1? Tiene que ver con el proceso de evaluación de riesgos de la firma. Un aspecto importante en este componente es que hay un tema de escalabilidad. Esto quiere decir que depende del tamaño y complejidad de los clientes que maneja la firma o el contador público independiente, aquí se tiene que definir 1 o 2 riesgos. Y dependiendo de esa complejidad, también se definen los controles. El segundo componente de la NIGC1 es la gobernanza, liderazgo y responsabilidad general del sistema. En este componente, ¿cuál es el elemento importante? Que se defina un organigrama, se definan roles, funciones y cargos en la firma o en el contador público independiente. El tercer componente de la NIGC1 hace referencia a los requisitos de ética relevantes. En este componente no es necesario que las firmas o los contadores públicos independientes desarrollen un nuevo código de ética. Por el contrario, se tiene que establecer mecanismos para que a través de la propuesta de servicios, la carta encargo, el contrato, se establezca efectivamente la aplicación de los elementos o principios del código de ética. Por ejemplo, cuando presentamos una propuesta de servicios profesionales para revisoría fiscal y en la propuesta indicamos que los datos que se han recibido se tratarán con la confidencialidad, estamos aplicando un principio de código de ética que es precisamente la confidencialidad. El cuarto componente del sistema de gestión de la calidad tiene que ver con la aceptación y continuar las relaciones con los clientes y compromisos específicos. No es suficiente en el caso del ejercicio de la revisoría fiscal que el revisor fiscal quede nombrado en el acta. Es importante que hayan formatos, llámese carta encargo, contrato, carta acuerdo y la aceptación de la designación como revisor fiscal y la aceptación como revisor fiscal principal y suplente. Estos documentos hacen parte integral de este componente. Quinto componente de la gestión de la calidad hace referencia a la ejecución del encargo. Este es el componente más extenso y en el que mayor cuidado hay que tener. ¿Por qué? Aquí es donde cada acuerdo, cada encargo debe tener planeación, ejecución e informe y desarrollar todos y cada uno de los papeles de trabajo que soportan el trabajo de ese encargo específico. En el caso concreto de la revisoría fiscal, pues esa planeación hace referencia al tema de aseguramiento y fiscalización, la ejecución, las pruebas que hace el revisor fiscal durante el desarrollo de ese ejercicio, pruebas sustantivas y de cumplimiento y el informe correspondiente. Cada uno de estos papeles de trabajo hacen parte integral de la gestión de la calidad. El sexto componente de la gestión de la calidad son los recursos. En este componente, las firmas y los contadores públicos independientes tienen que establecer y demostrar
qué recursos técnicos, tecnológicos, de recursos humanos y de recursos intelectuales, tiene para efectos del desempeño y el desarrollo del ejercicio en los temas de aseguramiento, revisión, servicios relacionados y aseguramiento de la información. El séptimo componente es un componente nuevo que tiene que ver con la información y comunicación. En este componente es donde se describe los mecanismos y acciones que tanto la firma como el contador público independiente van a tener directamente con los clientes y el equipo de auditoría interno. Aquí es donde se define cómo va a ser la comunicación, formal, informal, a través de las redes sociales, correo electrónico, etc. Y el octavo componente de la gestión de la calidad hace referencia al proceso de seguimiento y remediación. Este componente es en el cual se hacen los ejercicios de remediar. ¿Qué significa remediar? Que aquellos elementos que no se ejecutaron en la gestión de la calidad en años anteriores se ejecuten en el presente año. Por eso un proceso de gestión de la calidad dura aproximadamente un año para su proceso de implementación.